La misión de los 12 apóstoles. Bueno, era el pilar que los sostenía todo. Pero, ¿qué pasa cuando ese pilar se agrieta? ¿Cómo sobrevive un mensaje cuando sus mensajeros originales ya no están? Hoy vamos a ver cómo la misión siguió adelante, a través de historias increíbles de transformación y de sacrificio. Vale, vamos a meternos de lleno. Todo arranca con un problema, y no uno pequeño. Tras la muerte y resurrección de Jesús, los apóstoles se dan cuenta de que falta alguien. Hay un hueco en el equipo, un puesto clave que ha quedado vacío, y la pregunta era inevitable. Entonces, para solucionar esto, la primera idea fue buscar un reemplazo directo, alguien que pudiera, de alguna manera, mantener la continuidad y la fuerza del grupo original. Y ojo, que aquí lo interesante es cómo lo hicieron. No fue una votación a mano alzada ni una decisión de comité. No. Se reunieron, rezaron y pidieron una señal. La clave era que la elección no fuera una cosa suya, sino que viniera de más arriba. Y el elegido fue Matías. ¿Y por qué él? Pues tenía todo el sentido. No era un desconocido que pasaba por allí. Había estado desde el principio, fue testigo de todo, desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Él era, en esencia, la continuidad, un enlace directo con el origen. Y aunque su historia no es de las más famosas, la tradición dice que se fue a predicar hasta Judea y Etiopía y que allí selló su testimonio con su propia vida. A ver, si Matías representaba la continuidad, la figura que viene ahora es todo lo contrario, una ruptura radical. Esta es la historia de un hombre que no fue elegido para continuar la misión, sino para darle un vuelco por completo. Es que aquí vemos las dos caras de la misma persona. Por un lado tenemos a Saulo, un experto en la ley judía, un perseguidor convencido de que había que acabar con los cristianos. Y por otro, a Pablo, el apóstol, uno de los pilares de esa misma fe que él intentó destruir. ¿Cómo es posible una transformación tan absoluta? Pues toda esta transformación arranca en un viaje. Saulo va de camino a Damasco y su objetivo es muy claro: arrestar a más cristianos. Pero en mitad de la ruta, algo interrumpe su plan de una manera que jamás se habría imaginado. Hay que imaginarse la escena. Una luz cegadora lo tira del caballo y una voz resuena desde el cielo. Y no es un grito, no es una acusación violenta, es una pregunta. Una pregunta directa, casi personal, que le golpea justo en el centro de sus acciones. Y aquí, justo aquí, es cuando todo cambia. Saulo, desde el suelo, pregunta a quién le habla, y la respuesta le destroza por completo su realidad. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. La voz era de la misma persona que él consideraba un farsante. En ese preciso instante, su mundo se vino abajo. Pero claro, su conversión no fue como darle a un interruptor, no, fue todo un proceso. Empezó con ese impacto que lo dejó ciego, vulnerable, después vinieron 3 días de oscuridad total, un tiempo para pensar, a la fuerza, luego la curación a través de Ananías, un cristiano que, por cierto, tuvo que superar su propio miedo para ir a ayudarle. Y todo termina con el bautismo, que es como el sello de su nueva identidad. El perseguidor había muerto, el creyente acababa de nacer. Tanto Matías como Pablo se convirtieron en testigos del mensaje, pero esta idea de ser testigo nos lleva a un nivel mucho más extremo. Para muchos, ser testigo significaba llevarlo hasta las ultimísimas consecuencias. Es que es fascinante, porque la palabra mártir viene directamente del griego y significa literalmente testigo. Con el paso del tiempo, en el contexto de la Iglesia, esa palabra pasó a definir al testigo supremo, esa persona cuya propia vida se convierte en la prueba final de su fe. Y que nadie piense que esto es solo cosa de la antigüedad o de tierras lejanas, para nada. Aquí mismo, en América del Sur, tenemos figuras potentísimas como San Roque González de Santa Cruz, un jesuita que vivió y murió en esta región hace poco más de 400 años. Su historia es una de las más impactantes de la región y además tiene un elemento casi legendario que ha conseguido perdurar a través de los siglos. A ver, antes de hablar de su muerte, hay que hablar de su vida, porque fue la de un constructor. Nació en Asunción y dedicó su vida entera a los pueblos guaraníes, fundando las famosas reducciones. Y ojo, que no eran solo centros religiosos, eran comunidades autosuficientes, donde se enseñaban oficios, música. De hecho, su trabajo está directamente ligado a la fundación de lo que hoy conocemos como la ciudad de Posadas. Pero claro, este nuevo modelo de comunidad generó rechazo. Un cacique de la zona, llamado Ñezú, sintió que su poder estaba en peligro por esta nueva fe y planeó un ataque para acabar con todo de la forma más violenta posible. El ataque fue brutal y muy simbólico. Ocurrió justo mientras estaba celebrando el acto central de su fe, la misa. Lo asesinaron con un hacha. Y con él murió su compañero, Alonso Rodríguez. 2 días después, Juan del Castillo correría la misma suerte. El objetivo de los que atacaron era clarísimo:
No solo querían eliminar a los misioneros, querían borrar por completo su recuerdo. Por eso quemaron sus cuerpos dentro de la misma iglesia que habían construido, buscando que no quedara ni el más mínimo rastro. Y esa podría haber sido la última página de la historia, un final trágico y definitivo para la misión en esa zona. Pero, ¿fue de verdad el final? Porque lo que pasó después, la verdad, desafía toda explicación lógica. Y aquí viene el hecho asombroso. Según los testigos de la época, cuando revisaron las cenizas de la iglesia calcinada, encontraron su corazón. Estaba intacto. Los relatos cuentan que el fuego no lo había consumido y se convirtió al instante en un símbolo de que el mensaje era indestructible. Así que este suceso increíble no fue el final de la historia, para nada. Fue, en realidad, el comienzo de un legado poderosísimo que sigue vivo hoy. Y esto no es una leyenda. Ese corazón se conservó, se convirtió en una reliquia. Hoy en día hay fragmentos que se veneran en lugares muy concretos. En la parroquia de los Santos Mártires en Posadas, Argentina, y en el Centro Betania en Encarnación, Paraguay. Conectan directamente a la gente de hoy con esa historia de hace 400 años. Finalmente, ya en 1988, fue reconocido oficialmente como santo por el Papa Juan Pablo II. Su historia dejó de ser algo local para convertirse en un ejemplo universal de cómo la fe y el valor de una persona pueden transformar comunidades enteras e inspirar a generaciones. Al final, si lo pensamos, todo vuelve al principio. Desde la elección de Matías para mantener la continuidad, pasando por la transformación radical de Pablo, hasta el corazón incorrupto de Roque González. Son todas historias sobre cómo un mensaje sobrevive, se adapta y simplemente se niega a desaparecer. Y nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Cómo es posible que una historia de hace 400 años siga latiendo hoy?